Hermanos, muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar con ustedes. Gracias también a ustedes que amablemente nos sintonizan semana con semana. Hoy es 9 de noviembre del 2016 y como les decíamos hace un momento en las pruebas que estábamos haciendo, hace frío en la ciudad de Puebla. El termómetro marca 11 grados con sensación térmica de 9 y llueve en la ciudad, así es que bueno, pues con esas condiciones, pero con el mejor de los ánimos, estamos listos para transmitir palabras de vida eterna desde Puebla. Voy a saludar a la mesa que esta noche nos acompaña, hermano Miguel. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes, esperando que este programa sea de edificación para todos nosotros. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en las redes sociales y esperando contar con su amable atención y con sus comentarios acerca del tema, así como sus respuestas, que en un momento más vamos a mandar las preguntas. Y bueno, pues que sean ustedes bienvenidos, que Dios los bendiga. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos tanto nuestros hermanos como nuestros amigos, esperando que nos acompañen y compartamos este mensaje que se ha preparado para edificación suya y nuestra. Que Dios los bendiga. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto como cada miércoles estar con ustedes, esperando que este tema les desagrade, al igual les edifique como a nosotros y que se la pasen bien en este programa. Pues sobre todo gracias a ustedes, les decía yo hace un momento, vamos a ir a Dios en una oración y de esta manera estaremos iniciando el programa. Le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que por favor nos lleve a Dios en la oración en esta noche. Muy bien, hermanos, si gustan, tenemos nosotros para orar. Bendito Señor, Dios grande, Dios todopoderoso, Rey de Reyes eres tú, Señor, porque Dios como tú no lo hay ni lo habrá jamás. Grande eres en verdad, Señor, y es por eso que humildemente, humillándonos ante ti, Señor, queremos pedirte hoy por este programa, para que, Padre, al igual sea de edificación tanto para esta mesa que está aquí como para los que nos están escuchando, Señor. Al igual, bendito Señor, que eso nos ayude a reflexionar, a accionar, Señor, para dar un buen testimonio de lo que somos, un pueblo tuyo. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos que vamos a exponer de tu palabra, que tú, Señor, nos guíes, que pongas en nuestras bocas las palabras idóneas, Señor, y que nunca se hable más de lo que no está escrito, bendito Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti cada momento, en cada día, pero sobre todo, Señor, al igual te pedimos por toda aquella audiencia que nos está escuchando o que nos está viendo, que bendito Señor también al igual a ellos les edifique, para que podamos dar honra y gloria a ti, Señor, al único Dios grande y poderoso y al santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el cual pedimos y oramos para que tú nos ilumines. Y todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a dar paso a los medios. Nuestro hermano Miguel nos dará los medios en los cuales vamos a estar el día de hoy. Adelante, hermano Miguel. Así es, hermano. Bueno, pues estamos transmitiendo desde la plataforma de Facebook. Estamos en la página de amigos, en Palabras de Vida Eterna Radio. También tenemos una página de likes, a donde nos pueden mandar todos comentarios en Palabras de Vida Eterna en Puebla. También contamos con un canal en YouTube, en el cual nos pueden localizar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En Twitter estamos también con el registro de @palabras3333. Y en el WhatsApp nos pueden localizar también y mandar sus saludos, mandar sus comentarios, todo lo que ustedes nos quieran hacer saber. Estamos transmitiendo el 22, 28, 43, 60, 24. Y tenemos un teléfono en el estudio que es el 419-89-57. Y bueno, vamos a pasar dar las direcciones de las congregaciones. Estamos, la congregación de Bosques de Manzanilla se encuentra ubicada en la calle Manzano número 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. Ahí quien preside nuestro hermano Evaristo Ordaz. A él lo pueden localizar en el número telefónico en el 367-8522. Y la congregación de Vicente Guerrero, que es de donde estamos transmitiendo, de donde se origina esta señal. Esta congregación se encuentra ubicada en calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es nuestro hermano Osiel Mesa. A él lo pueden localizar en el teléfono 129-4401. Bueno, hermano, pues esas son las plataformas en las cuales estamos hasta el momento transmitiendo y las direcciones de las congregaciones que hacen posible el programa. Gracias, hermano Miguel. Gracias
Vamos a entrar en materia, hermanos. Hace un momento les decíamos que el programa que vamos a transmitir el día de hoy tiene por título El testimonio en la vida del cristiano, y bueno, pues de ello vamos a hablar en unos minutos más. Yo quisiera abrir este programa y también la mesa para pedirles sus opiniones a mis hermanos respecto de una frase que tristemente he escuchado con alguna frecuencia en las congregaciones. He escuchado una frase de algunos de nuestros hermanos que dicen: bueno, lo que yo haga con mi vida, pues es mi problema. Y no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago. Yo sé lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Lo que los demás piensen de mí, no me importa. Yo estoy bien con Dios. Yo sé cómo me manejo con Dios, ¿no? Y bueno, precisamente pues el tema de hoy tiene que ver con estas expresiones que no son muy afortunadas, más bien yo diría son expresiones francamente desafortunadas, y que tenemos que analizar a la luz de la Escritura. ¿Qué hay del testimonio en la vida del cristiano? Bueno, pues no sé si quieren comentar algo de estas frases de entrada, hermanos. Si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlas, que quizás no son tan frecuentes, pero sí se han llegado a escuchar. No sé, ustedes digan. A lo mejor en el sentido más que nada de la exhortación es cuando las he llegado a escuchar. Cuando de repente se tiene uno que acercar a algún hermano y hablar respecto de su testimonio o de su conducta, la cual tiene que ser corregida, es decir, es contraria a la voluntad de Dios. Ahí sí me ha tocado escuchar este tipo de respuestas, ¿no? O sea, de respuesta de parte de algunos hermanos que al momento en que se les hace ver cierta actitud que no es conforme a la voluntad de Dios, se ponen a la defensiva, y esta expresión, aun cuando hay conocimiento en los hermanos, es una manera de defensa respecto de cómo se están conduciendo, lo cual pues hace a un lado más que nada la guía de Dios para pensar que ellos deben o tienen la potestad de sus decisiones en cuanto a su conducta. Y espero que no sea generalizado. Debemos de entender que una de las cosas que Dios hace respecto del testimonio está ejemplificado principalmente en las llamadas de atención. Cuando Dios nos llama la atención en algún aspecto, hablamos de la palabra o de los ejemplos bíblicos. En el caso de David, por ejemplo, cuando a él se le dijo que había pecado, él reconoció su pecado. Y él no se puso como en el caso de Saúl, que él dijo: yo he cumplido, yo he hecho lo que Dios me ha ordenado. Esta actitud hace la diferencia. Cuando nosotros nos ponemos a la defensiva en la exhortación y escuchamos estas frases, es precisamente porque no se quiere reconocer el error que está ocasionando en este caso un mal testimonio. Sí, hermano Alejandro, ¿algún comentario? Pues sí, desafortunadamente sí se han llegado a escuchar, ¿no? Y lo que he llegado a darme cuenta que muchas veces el hermano o todavía no deja su yo interno, o todavía deja que la carnalidad le siga dominando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se les llama la atención no por hacerlos que todos lo vean, ¿no? Sino que por amor a ellos, por amor a la palabra, conforme a la palabra, pero ellos están cegados de entendimiento, están cegados de reconocer el error que hayan cometido, y entonces ahí es cuando la carnalidad creo que les domina más que la palabra de Dios o la espiritualidad. Lo triste sería, desde mi perspectiva, que esta respuesta viniera de alguien que está al frente de una congregación. Sí, la verdad sí es triste. A mí me ha tocado, lamentablemente, sí, alguna experiencia en este sentido, de hermanos que teniendo pues un liderazgo ya de años, se expresan de esta manera. Lamentablemente estamos dejando que nuestra carnalidad sea la que dirija nuestras palabras en un momento de ofuscación o de, podemos pensar, autodefensa, pero realmente ante el error no hay ninguna justificación, ni tampoco ninguna cosa que pueda ser un pretexto para poder explicar nuestra conducta cuando no obramos conforme a la voluntad de Dios. Es más que nada necedad, ¿no? En el caso de la carnalidad es una actitud necia, que en este caso la persona que toma
esta actitud deja a un lado la voluntad de Dios para pensar, no importa lo que yo haga, si es lo que yo decido, es lo que está bien. Así es. Pues, ¿ibas a decir algo, ¿no? Sí, no, nomás lo que vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, ¿no? Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué quiere decir esto, no? Que no es por parte nuestra, es por parte del Señor. Y muchas veces, sí, tristemente a los que han estado frente a una congregación, no soportan que alguien que a lo supuestamente o que a lo mejor creen que saben menos, les exhorte. Me llama la atención. Pues sí. Sí. Bueno, y esto que tiene que ver con el testimonio, bueno, hermanos, pues el testimonio que nosotros damos en nuestra vida, no solo en la iglesia, sino el testimonio que nosotros damos fuera de la iglesia, pues resulta ser muy importante, o es muy importante, pues de él depende no solo, hermanos, nuestro buen nombre, sino también el nombre de Dios. Una vez que la mayoría de las personas con las que nos relacionamos pues son cristianos, saben que somos cristianos, saben que profesamos algún tipo de fe, y bueno, pues en ocasiones nuestro comportamiento no corresponde a esa fe que nosotros decimos profesar. Y bueno, esto, como lo vamos a ver un poco más adelante, tiene diferentes efectos, no solo en nuestra vida, sino en la vida de la iglesia y en la vida de otras personas. Lo que nosotros leemos allá en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estamos hablando de Timoteo y está haciéndose una referencia a Timoteo desde el libro de los Hechos, y de cómo este joven Timoteo tenía un buen testimonio delante de los hermanos. Quizás aquí la primera parte que haya que destacar, y de la que nos va a seguir hablando nuestro hermano Josué, es la relación que hay en términos de lo que nosotros decimos ser con las demás personas. Nuestro hermano Josué nos va a hablar respecto de esto. Adelante, hermano Josué. Sí, hermano, lo que debemos de entender es que el testimonio es muy relevante en el trabajo y la misión que nosotros tenemos como cristianos. Mediante el buen testimonio nosotros mostramos a las personas la fe que tenemos, la obediencia que practicamos precisamente ante esta fe, y de esa misma manera enseñamos a las personas, como también nos han enseñado a nosotros todos aquellos hombres de fe que fueron obedientes, que la vida cristiana sí se puede llevar a efecto. Es decir, podemos cumplir la voluntad de Dios si nosotros llevamos a cabo precisamente esto que conocemos del Evangelio. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos la voluntad del Señor, practiquemos los mandamientos de Dios, vivamos conforme a ellos, hace que nosotros seamos delante de las personas un ejemplo por medio del cual el nombre de Dios debe de ser glorificado. Es uno de los propósitos. Dios nos ha puesto principalmente para que seamos luz en este mundo, y esa es una de las cosas que nosotros hacemos cuando nuestro testimonio es bueno. El testimonio en sí son las obras que llevamos a la práctica siguiendo la voluntad de Dios. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, hablando en Mateo en el capítulo 5, en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros llevamos a cabo la voluntad del Señor, nuestros semejantes, las personas que nos rodean, observan esa conducta y notan en nosotros algo diferente, así mismo como nuestro Señor Jesucristo lo mostró en su ministerio. Algo totalmente diferente, palabras que verdaderamente tienen un significado, porque esa misma palabra es la que nos dio vida a nosotros y la oportunidad de la salvación. Al contrario, cuando nosotros llevamos a cabo un testimonio que es malo y contrario a nuestra fe, como decía nuestro hermano, si nos lo hemos manifestado por lo menos a nuestros vecinos o conocidos como parte de la congregación, parte de la iglesia, y nuestro testimonio es igual o peor que el de algunos
de los que están fuera de la congregación. Entonces, en lugar de hacer que se glorifique el nombre de Dios, nuestro testimonio aleja a las personas de la salvación, puesto que ellos observen en nosotros que nuestra fe en realidad no va de acuerdo con nuestra conducta, es decir, nuestro testimonio es malo. Y de esto nos habla precisamente el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, cuando habla acerca de todos aquellos hombres que, conociendo a Dios, no le obedecen, sino que se desvían para seguir sus propias disoluciones. Según nos dice en 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus propias disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La palabra no es sino Dios mismo el que habla a cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestras obras, hacemos lo contrario a lo que a lo mejor en algún momento hablamos a las personas, lo que logramos en realidad es que se mofen no solamente de nosotros como personas, como a veces nos dicen, o a veces lo hemos escuchado, que tenemos hipocresía porque decimos, pero no hacemos, y tachan a toda la congregación o al camino de la verdad como algo que realmente no tiene nada de bueno. Al contrario, es todo aquello que dice es blasfemado por nuestra causa. Efectivamente, lo que acaba de decir nuestro hermano Josué me parece muy relevante, y yo lo abundaría en la parte esta que él señaló respecto de que nuestra conducta tiene dos posibles vertientes, ¿no? Con nuestra conducta podemos alumbrar a las personas, o el camino de Dios puede ser blasfemado, ¿no? A partir de lo que hacemos. Y bueno, entonces lo que habría que preguntarnos ahora mismo, y esa es yo diría una de las primeras reflexiones a las que llamaría en esta noche, es si a alguien le tuviéramos que preguntar respecto de nuestro testimonio o el testimonio que le hemos dado, ¿qué respondería? ¿Qué nos diría? No, pues tengo un buen testimonio de ti, yo sé que eres un hombre respetuoso, un hombre de fe, un hombre trabajador, responsable. O diría, no, pues yo sé que, o por lo que he visto, eres un hombre violento, es un hombre grosero, eres un hombre poco amable, poco cortés. ¿Qué dirían de nosotros? Y bueno, con esa interrogante nos vamos a quedar en este momento. Al volver del corte, pues continuaremos hablando de ello, pero antes nuestro hermano Miguel nos va a hablar un poco de el ¿sabías qué? Y nos va a dar algunos saludos. Pues no, hasta el momento no tengo ningunos saludos, todavía no se reportan los hermanos, pero vamos a lanzar la primera pregunta. Ya saben, el tiempo para responderla es hasta la siguiente pregunta, tienen tiempo de responderla. Es una pregunta sencilla. Dice la pregunta: ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? Lo vuelvo a repetir: ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? Ahí está la pregunta y esperamos su respuesta, hermanos. Es una pregunta muy muy sencillita, y bueno, pues nos vamos a ir a nuestro primer corte, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. El corte lo hacemos en radio, en Facebook y en Periscope. Seguimos adelante. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando hace un momento del testimonio y los efectos que nuestro testimonio tiene en las personas con las que nos relacionamos. Y bueno, si nosotros hablamos y pensamos un poco de nuestro testimonio en relación con nuestro trabajo en la iglesia, pues habría que empezarnos a preguntar cómo funciona allí. Y de eso nos va a hablar nuestro hermano Alejandro. Muy bien, hermano. ¿Cómo funciona esto del testimonio, hermano Alejandro, en términos de nuestro servicio? Muy bien, hermano. ¿Cómo funciona? Pues debe de funcionar al 100% para dar gloria y alabanza al nombre de Dios, ¿no? Pero para poder servir en la iglesia, nuestro testimonio debe de ser bueno. Qué bueno, ¿no? Bueno en el sentido de conforme marcan las Escrituras. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que... 6, Hechos capítulo 6, versículo 3, está que la iglesia estaba buscando hombres de buen testimonio para escoger a 7 diáconos, ¿no? Pero lo que vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen
testimonio. ¿Por qué es necesario el buen testimonio, hermano? Porque realmente, pues un ejemplo, ¿no? No puedo hablar de amor cuando yo estoy odiando a la gente, o no puedo hablar de paz cuando yo soy una persona violenta, o no puedo hablar de comprensión cuando yo no comprendo. O sea, no hay congruencia. Entonces el buen testimonio dentro de la iglesia sirve de mucho. ¿Por qué? ¿Por qué sirve de mucho? Porque eso también es una forma o una manera, no directa, pero sí indirecta, de poder evangelizar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto, hermano? Porque cuando la gente del mundo de afuera ve el comportamiento, la forma de hablar, la forma de, inclusive, de actuar, ¿no? Pues en un momento dado se hace la pregunta, oye, ¿por qué son así o por qué eres así? Y ahí es cuando se le da luz a qué, a la palabra, o se le da también honra y gloria a su nombre. Pero si yo te hablo de amor y ves que golpeo a mi esposa, o yo te hablo de amor y estoy peleando con el vecino, y tú lo ves que no conoces de la palabra, vas y ¿sabes qué? Me quedo como estoy. Pero pensándolo un poco en relación a lo que dice el libro de los Hechos, yo apuntaría en esa parte que precisamente se buscó elegir a diáconos por los conflictos que empezaba a haber en la repartición. Los bienes materiales que se estaban repartiendo en ese momento, producto de el cúmulo de gente que había en Jerusalén, empezó a provocar conflictos. Y yo quiero de alguna manera suponer que cuando se busca a varones de buen testimonio, lo que se está buscando es hombres de buen juicio, y que las demás personas los consideran dignos de confianza, para que en el momento de la repartición no se cometieran injusticias. Y fíjate, déjame contar algo de lo que comentas, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba diciendo esto, ¿en qué sentido? Por el detalle que se escogieron estos hombres, ¿cuál era? Los comentarios. ¿Qué tipo de comentarios eran? Negativos. ¿Hacia quién? Hacia la congregación, hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque se estaba descuidando a las esposas ¿de quién? De los griegos. De los griegos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Desde ahí vemos también que un descuido de esa magnitud pueda ocasionar comentarios negativos. Claro. ¿No? Y dentro del libro de los Hechos que estamos viendo, por eso se estaba pidiendo eso, buscar 7 varones de buen testimonio, a lo que tú dices y a lo que marca principalmente la Biblia. ¿Para qué? Que sean confiables, responsables, honestos, trabajadores, porque ¿cómo puedes depositar una confianza cuando no hay congruencia de tus palabras? Claro. Hermano José, ¿vas a decir algo? Sí, es que realmente es muy interesante notar esto. Cuando nosotros hablamos de las personas que están fuera de la congregación, podríamos pensar que es obvio el hecho de que el pensamiento de las personas vaya en la desconfianza de aquellos que están como líderes dentro de cualquier organización. Pero cuando hablamos acerca de la congregación nos topamos precisamente con un ejemplo bíblico en el cual se suscitan murmuraciones dentro de la iglesia. ¿Sí? No era algo que podríamos decir evidente, real, algo fehaciente, sino una murmuración respecto del trato, ¿no? Del trato que estaban recibiendo los hermanos. Esto habla principalmente de que el testimonio o el buen testimonio ayuda a la congregación también a tener, en este caso, unidad. Cuando se resuelve este problema es precisamente mediante personas de buen testimonio con las cuales se podía contar en confianza, en respeto, podemos decir, en obediencia también, porque son personas que al ganarse el respeto también, en este caso las personas que dirigen, se sujetan a ellas, precisamente por ese respeto, por esa confianza, porque saben que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y las características de estos hombres, entre otras que se pedían, era una que tuviesen buen testimonio, aparte que tuviesen el espíritu, que fuesen llenos de sabiduría, y todas estas cosas solamente se pueden notar mediante cómo es que cada uno de ellos actuaba, es decir, qué testimonio estaba dando, y esto se da mediante cómo hablamos, mediante cómo actuamos, mediante cómo nos conducimos dentro y fuera de la congregación, en este caso dentro de la congregación, y fue una solución. Solamente las personas que tienen este tipo de testimonio pueden lograr dar un buen servicio y confianza dentro de la iglesia. Y fíjate algo que decir, ¿no? Pues, perdón por añadir esto. Vemos que de estos 7 diáconos hay uno que se destaca mucho. ¿Pero por qué se destaca? Porque no se dedicó nada más al diaconado. Dentro de todo su diaconado, que era servir, distribuir, él también se dedicó muchas veces hasta exhortar y predicar el evangelio. Y vemos que ahí estoy hablando de este diácono llamado Esteban. Vemos el arresto de Esteban, que te conocía todo, ¿sí? O sea, ¿por qué sobresale Esteban? Porque no nomás se dedicó al diaconado. Si tú lees bien o investigamos bien la vida de Esteban, podemos ver todo el libro de Hechos, ¿sí?
capítulo 6 y versículo 7, te vas a dar cuenta también cómo defendió la palabra ante el Sanedrín, ante los sacerdotes. ¿Sí? Entonces hay que, en ese sentido, muchas veces tomamos o la iniciativa, o eres el pastor, eres el diácono, tienes un cargo y te quieres encasillar en ese. Si eres el que estás al frente, quieres mandar, imponer, pero también ahí pues, nos damos cuenta que implica servicio, y ese es uno de los grandes testimonios que la gente puede ver. Necesita servicio, se necesita humildad. Así es. Sí. De hecho, algo que decía hace un momento Josué que me pareció muy relevante y que me lleva a un pensamiento. Uno de los problemas que arrastran las iglesias de Cristo, y esto debo decirlo con tristeza, creo que es muy bajo, por lo menos en México, el porcentaje de iglesias de Cristo que ha logrado establecer ancianos y diáconos en sus congregaciones. Quizás pase precisamente por este sea uno de los problemas que haya que atender. Es decir, estamos hablando de que el testimonio para poder servir resulta fundamental. Y cuando precisamente nosotros empezamos a revisar las características de las que habla 1 Timoteo capítulo 3, pues en muchos de esos requisitos que están establecidos allí, más allá de los requisitos, pues esos requisitos tienen que testimoniarse. Es decir, si hablamos de hijos sujetos, bueno, pues los hijos tienen que dar testimonio de que están sujetos al padre. Cuando se habla de que se tenga buen testimonio de los de afuera, pues la gente de afuera tiene que precisamente hablar bien del hermano que va a estar al frente como anciano. Entonces, precisamente en mucho el testimonio es el que ha impedido que estos cargos se ocupen y que estos cargos se establezcan, porque algunos de nosotros por conciencia propia sabemos que no tenemos ese testimonio, y en otros casos son los hermanos mismos los que han dicho, pues es que el hermano no tiene el testimonio requerido para estar al frente de la congregación como anciano o como diácono. Y bueno, pues esto nos presenta, creo yo, pues complejidades importantes, desafíos importantes para los que estamos al frente de las congregaciones, ¿no? Sí. Sí, realmente lo que marca en este caso el apóstol Pablo respecto de la edificación pasa mucho por ello. O sea, aun cuando nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, dice que el perfeccionamiento de los santos se logra mediante la participación de este tipo de servicios. Sí. Lo que son los ancianos, los maestros, los evangelistas, todos ellos por medio de ese servicio, y claro está, solamente lo pueden llevar a cabo aquellos que tienen este buen testimonio, se logra precisamente que mediante este servicio, mediante este ejemplo, mediante este testimonio, muchos de los hermanos se afiancen en la fe y crezcan mediante ese buen ejemplo, mediante esa buena conducta, la cual también nos dice en Hebreos que debemos de observar cómo en su comportamiento e imitar a aquellos que son los que nos dirigen, porque ellos también buscan tanto su salvación como la salvación nuestra. Sí, y uno de los problemas que se observan de manera recurrente es el hecho de que quién determina si mi testimonio es bueno o no. Generalmente cuando tenemos un problema de soberbia, somos muy dados a vernos al espejo y decir, no, pues estoy bien, o sea, no, que nadie tiene que decirme nada, nadie tiene que reclamarme nada, todo en mí funciona perfectamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese es el primer problema, ¿no? El hecho de no ser lo suficientemente autocríticos para reconocer que no estamos dando el mejor de los testimonios, que quizás nuestro testimonio no solo no estamos dando el mejor testimonio, sino que además ni siquiera estamos dando un testimonio, o que nuestro testimonio es francamente cuestionable. ¿Quién determina si mi testimonio es bueno o no? La pregunta que yo añadiría ahí es, ¿nosotros determinamos si nuestro testimonio es bueno? Bueno, pues la Escritura nos dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En primera instancia, quien da testimonio de si efectivamente nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones
están alineadas con su voluntad es Dios. Él es el primero que va a dar testimonio de lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando hacíamos la preparación de este programa, por ahí algún hermano decía, bueno, ¿y cómo sabemos si Dios está aprobando nuestro testimonio o no? Y citábamos algunos pasajes del libro de Proverbios, en donde se nos manifiesta que el Señor, estamos en gracia del Señor cuando, por ejemplo, tenemos una buena mujer, cuando, por ejemplo, somos bendecidos por Dios. Quiere decir que el Señor se está agradando de nuestro corazón y que el Señor tiene un buen testimonio de nosotros. Cuando esto no sucede, cuando el Señor no está muy contento con nosotros, pues quizás entonces las bendiciones dejen de llegar y quizás esa relación que debiera existir en el matrimonio pues está dejando de existir. Dice el libro de los Hechos, bueno, no sé si quieran opinar algo, yo te veo, José, con ganas de opinar. Sí, lo que pasa es que, bueno, últimamente he estado haciendo una lectura de la Biblia nuevamente en un programa de lectura y en el caso de Crónicas, segundo de Crónicas, menciona mucho precisamente esta situación del testimonio o las obras que nosotros llevamos a cabo, hablando acerca de los reyes. Cuando un rey se apartaba de la voluntad de Dios, entonces así mismo venía también ese castigo, calamidades, ¿no? Esa calamidad, pero dice que había también reyes que se levantaban después y que obraban conforme a la voluntad de Dios. O sea, el pueblo era castigado, pero cuando veía a Dios que su pueblo regresaba a Él, entonces recibía precisamente protección de Él contra sus enemigos, bendiciones en cuanto a su sustento, bendiciones en cuanto a su riqueza, a la tranquilidad, a paz. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta de que Dios está con nosotros? Principalmente cuando nosotros hacemos su voluntad, porque dice ahí que viendo los pueblos de alrededor que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ya habían regresado con Él, entonces no les hacían la guerra, inclusive les pagaban tributos, trataban de congraciarse con el rey. ¿Por qué? Porque veían que Dios estaba con ellos. ¿Cómo? Mediante las bendiciones, mediante que les daba la victoria, inclusive aún sin que el pueblo fuera a la guerra. O sea, estas situaciones Dios las mostró mucho cuando nosotros actuamos, obramos y somos precisamente eso que Dios quiere, que es hacer la voluntad de Dios. No solamente damos un buen testimonio, no solamente somos ejemplo, no solamente estamos alineándonos a la voluntad de Dios, sino que también el derredor nuestro lo observa. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. Nos bendice en muchas formas. En el Antiguo Testamento lo veían directamente en el sentido material. En el Nuevo Testamento lo vemos también en el sentido espiritual. Somos fortalecidos en nuestra fe, somos fortalecidos en nuestro propósito, es decir, las pruebas, las adversidades no nos hacen caer, pero nuestro entorno en realidad es sano porque vivimos conforme a la voluntad de Dios. No, y deja de comentarte algo, ya que hablas de Crónicas, hermano, de lo que comentas, de otros libros donde sí se ve la bendición o se ve que el buen testimonio, como comentábamos, que es el periodo de los jueces. El periodo de los jueces, sabemos, desde el primer capítulo vemos que hubo una generación que no conoció de los hechos de Josué ni los hechos de Dios, y que empezó a hacer a blasfemar, ¿no? Y vemos ese periodo de los jueces. ¿Qué es el periodo de los jueces? Desobedecían, clamaban, Dios les daba el juez, obedecía, los bendecía, volvían a desobedecer. Ese periodo de los jueces es un círculo que hoy lo podemos tomar en cuenta. Si tú y yo, toda la congregación o todas las iglesias de Cristo, hacemos lo de los jueces, obedecer su palabra, la bendición es derramada. ¿Por qué? Y al obedecer su palabra, por consecuencia lógica, el testimonio va acompañado de los hechos. Y como tú comentabas, los pueblos alrededor de los jueces, cuando veían el poderío que tenía Dios, los protegía, no se metían con ellos. Pero cuando empezaban a atacarlos, cuando ellos desobedecían e iban en poses o en pos de otros dioses ajenos. Es lo mismo hoy en día. ¿Quieres un buen testimonio como lo que comentó nuestro hermano Evaristo? ¿Quién determina? Dios. Definitivamente es Dios. En primera instancia es Dios. Sí. Nosotros leemos ahí en el libro de los Hechos, así es, ¿no? En el capítulo 16, en el versículo 2, que dice, y daban buen testimonio ahí está. De él. Pero ¿quién daba buen testimonio de él? Los hermanos. Y entonces es muy común suponer que mi conducta es buena, pero lo que yo tengo que hacer para saber si mi conducta es buena es preguntarme qué piensa Dios de mi conducta y en segunda instancia qué piensan los hermanos de mí. Hacer este ejercicio de acercarme a la hermandad y empezarles a preguntar qué piensan de mí, cómo me tienen conceptuado,
cómo me tienen, en qué concepto me tienen. Es un ejercicio difícil por varias circunstancias. Es un ejercicio difícil porque quizás los hermanos, por no lastimarme, no me digan necesariamente en qué concepto me tienen, por no lastimarme. Es un ejercicio difícil porque también si algún hermano se hace de valor o me ama lo suficiente y me dice lo que piensa de mí, probablemente lo que piense de mí no sea lo que yo tengo pensado de mí mismo. O sea, puede ser que yo me vea a mí mismo como un hermano fiel, como un hermano entregado, como un hermano al servicio del Señor, y cuando llegue yo con un hermano y le pregunte, hermano, ¿y tú qué concepto tienes de mí? El hermano me diga, no, pues yo la verdad te veo flojo, te veo ocioso, te veo poco espiritual, te veo así, así, y entonces pues nos va a meter en una situación por lo menos problemática, ¿no? Nos vamos a empezar a cuestionar qué está pasando, si yo soy el que tengo la razón o mi hermano es el que tiene la razón. Aquí quizás el hecho de preguntarle a varios hermanos nos ayudaría para formarnos una idea más precisa, pero además de preguntarle a varios hermanos, quizás lo que habría que hacer o lo que hay que hacer es observar si lo que los hermanos me están diciendo lo están alineando con la palabra, que me parece muy importante. Es decir, cuando un hermano me dice, es que hermano, yo veo que usted es un hermano que se enoja muy fácilmente, y en la Biblia dice que no nos debemos enojar, y yo lo vi a usted el otro día enojado, entonces pues ya nos puso todos los elementos. Nos dijo una situación, nos dijo qué dice la Biblia y nos dijo en qué momento pasó. Que sería una situación contraria si el hermano me dice, hermano, es que a mí me han dicho que pues que usted es muy enojón, y yo la verdad le he visto la cara y sí lo he visto, pues sí, como que tiene usted cara de enojón, y yo por eso mejor ni me acerco. Los dos ejemplos que acabo de poner son dos ejemplos que me parece que ilustran bien esta situación, ¿no? Un hermano que fundamenta el concepto que tiene de nosotros en la palabra y en hechos que han sucedido, y otro hermano que fundamenta el concepto que tiene de nosotros en una impresión, en un rumor, en algo que le parece, pero que no tiene ningún sustento en la Biblia. Por ello, hermanos, yo creo importante que esta cuestión de quién determina si mi testimonio es bueno o no, bueno, pues en primer lugar Dios, en segundo lugar diría yo los hermanos, pero los hermanos cuando emitan este comentario respecto de mí, pues tendrían que hacerlo en ese sentido. En primer lugar, decir cuál es la situación que me van a comentar. Incluso puede ser una situación buena, yo ahorita la planteé en sentido negativo, pero puede ser, es que hermano, yo veo que el hermano es muy risueño y toda la vida se anda riendo y es un hermano que es muy contento, pero no tiene ningún sustento bíblico eso, ¿no? A diferencia de eso, decir, es un hermano que goza en el Señor y goza porque el hermano cuando está sirviendo a Dios se le ve contento, se le ve alegre, se le ve motivado. Bueno, fíjense la diferencia, ¿no? Al emitir un testimonio o al emitir otro testimonio, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, mira, de lo que comentas es un ejercicio bueno, pero yo en mi experiencia te puedo comentar que puede ser una espada de doble filo. ¿Por qué una espada de doble filo? Te vas a dar cuenta a lo mejor de hermanos que sí realmente sean sinceros, como hay hermanos que hay favoritismo a ciertos hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un momento dado, no todas las opiniones van a ser 100% negativas o 100% positivas. Claro. ¿Sí? Va a ser un parteaguas. ¿Por qué? Porque es bueno, sí, es bueno el ejercicio, pero sí puede ser a su vez peligroso. Por eso yo decía, ¿no?, que este ejercicio lo tenemos que hacer, los que lo hagamos, si algún día nos animamos a hacer este ejercicio, tendremos que hacerlo con este parámetro que estoy diciendo. Si la opinión que viene de un hermano viene fundamentada en la palabra, entonces ahí puedo estar de acuerdo o no con eso, pero tiene un fundamento. Sí, ¿no? Y lo que comenté, pero acá que hace el ejercicio en el caso que si preguntamos, muchas veces sí es molesto para la persona que pregunta por ese ejercicio. Simplemente lo que aprendí de esa experiencia, te lo puedo leer en Proverbios, en el capítulo 3, que principalmente nosotros, que estamos, digamos, o que los que estén al frente, y en general toda la congregación, nunca se debe de apartar de nosotros en la misericordia y la verdad. ¿Por qué?
Porque si nosotros hacemos, hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cómo es esto? Como tú lo comentabas, dentro de la Biblia podemos encontrar que Jesucristo nunca hizo daño a nadie y fue muy odiado. Claro. Dentro de la Biblia podemos ver que el apóstol Pablo hizo siempre lo bueno ante la iglesia, ¿por qué? Luchó por la iglesia, por el evangelio, pero también fue odiado. Y entonces desafortunadamente hoy pasa lo mismo. Pero Sí. yo ahí haría un apunte. En el caso de Jesús y el odio que tuvo, las personas que lo odiaban no lo odiaban con un fundamento en la palabra. No, pero acá sí, Y en, el Pablo caso, sí. y en el caso de Pablo, las personas Sí. que lo odiaban también no tenían fundamento en la palabra. No, pero fue odiado por predicar la palabra. Ahora, ¿en qué sentido? Y te dice Pablo, en el libro de 20, que dice, ya es tiempo de mi parte, cuando va a partir, dice, pero, que dice, tengan cuidado, porque yo sé que después de mi partida, entrarán lobos rapaces, que Correcto. no perdonarán mal, y están dentro de... Sí, pero son personas que Sí, emiten sí, un sí. juicio Sí. sin fundamento en la palabra. Por eso digo que es un ejercicio muy bueno, no digo que no, pero sí debe de ser con mucho tacto, debe de ser con mucho cuidado, y el que haga el ejercicio debe de tener una madurez de no inclusive sembrarse la raíz de amargura por opiniones de hermanos, porque puede ser una opinión muy dividida, muy dividida, como positivas como negativas. Yo creo que aquí es donde hay una gran diferencia. Sí, O sea, la diferencia estriba principalmente en el hecho, no podemos negar que el testimonio de Dios sea bueno. así O es. sea, o verdadero, No. si podemos No se- expresarlo de esa forma. O sea, Dios sabe nuestro corazón, ahí creo yo que es yo con Dios. Así es. O sea, Definitivo. mi testimonio, o sea, a fin de Definitivo. cuentas, sin involucrar a nuestro alrededor, Ujú. sabemos cómo es nuestro testimonio, porque a fin de cuentas no nos podemos engañar a nosotros mismos, no podemos engañar a Dios. Nosotros sabemos también de qué pie cojeamos. Es No lo correcto. decimos ante los demás, pero sabemos que tenemos debilidades y sabemos cuáles son. Dios también conoce no Eso solo es. nuestras debilidades, sino también nuestras virtudes. Y por esa razón el testimonio de Dios es verdadero. Ahora, cuando hablamos acerca de los hermanos, aquí es donde podemos nosotros hacer precisamente una diferencia. Ya aquí debe de haber una intención principalmente en el sentido de filtrar mi opinión, no Exacto. conforme a mi manera de pensar, sino conforme a cómo Dios quiere que un obrero de Dios sea, o un cristiano sea. Así es. Nos vamos a ir al corte porque ya aquí nuestro floor manager nos quieren castigar de que nos fuimos de frente, pero es un tema que es interesante. Sí, es correcto, Entonces, hermano. al volver del corte vamos a retomarlo. Yo quisiera apuntar ahí esta cuestión que dijo al principio nuestro hermano Josué respecto de el testimonio de Dios es verdadero, ¿no? Y entonces ahí yo quisiera que entráramos de regreso al corte, pero antes nos vamos a ir al ¿sabías qué? Y a los saludos, ¿no? Bueno, rápido, unos saludos. En el WhatsApp nos están mandando saludos la hermana Alejandra, esposa de nuestro hermano Alejandro. Gracias, hermano, La gracias. hermana Lulú de Manzanilla. Gracias. Su hija Sari pide por los enfermos, por su familia y por todos los hermanos de la iglesia. Sí, amén. La hermana Lulú pide por los hermanos, dice que es bueno volverlos a escuchar, qué buen programa. Pide por su familia y por los hermanos de la iglesia y para crecer espiritualmente. Sí, También amén. saludos a la hermana Uri Ordaz. Saludos, hermano. Saludos. En Facebook, saludos a la hermana Dania Lavigne Reyes, a la hermana Chelo Mansur, a la señorita Keila Pedraza, al hermano Wilberto Ortiz Mendoza, al hermano Jesús Villegas Aguilar, a la hermana Vicky Velázquez, dice que muy buen tema, que los felicita, a la Saludos, hermana gracias. Jocabet Martínez, dice que está en familia escuchando, que Dios los bendiga. Saludos a todos. También al joven Jorge pide por sus familiares, su tío Fren y su tío Gerardo y por su primo Kevin, y les manda saludos a todos y a sus familiares y a su papá. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la pregunta. Recuerden que ya la respuesta de la primera pregunta hasta aquí. Hay que aclarar también que me digan el dato, pero también queremos la referencia bíblica, o sea, no nada más el puro dato, sino que vaya acompañada de la referencia bíblica. La siguiente pregunta: ¿de qué color era el vestido real y el manto de Mardoqueo y de qué material su corona? Otra vez se repite: ¿de qué color era el vestido real y el manto de Mardoqueo y de qué material su corona? Esa es la pregunta. Muy bien, pues ahí está la pregunta.
Nos vamos a ir a un corte en radio, en Facebook seguimos en vivo y en Periscope, ya está funcionando Periscope, me dicen que pues ahí también seguimos en vivo. Vamos a un corte. Ciertas peticiones a Dios. Esa es una bendición. También estamos influyendo para que otros hermanos tengan esa fe, esa confianza, porque a fin de cuentas lo que están pidiendo es precisamente su necesidad espiritual. No están pidiendo algo material, sino que Dios, mediante la comunión en la oración, puede hacer algo en determinada situación. Entonces, son bendiciones que materialmente no observas. El amor es algo que no se observa, es algo que se siente. La comunión es algo que no se observa, es algo que se siente, porque podemos estar juntos, así como estamos ahorita, y no haber ni amor, ni comunión, ni compañerismo, ni fraternidad. O sea, el conglomerado no hace esas cosas. Sin embargo, la bendición que es la obediencia espiritual sí lo hace, porque tú, por esa espiritualidad, amas a los hermanos, porque tenemos un mismo propósito. O sea, es lo que decíamos la vez pasada cuando hablábamos de congregaciones que no conocemos. O sea, llegamos a esas congregaciones y nos sentimos en familia, nos sentimos en confianza, sentimos, si ellos lo demuestran hacia nosotros o nosotros hacia ellos, el amor fraternal. Y aun cuando no recibamos ese amor, cuando nosotros espiritualmente estamos desarrollándonos y creciendo en ello, nosotros sí lo sentimos por ellos. Y esa es una bendición también. Muy bien, pues ahí está, entramos abruptamente, ¿verdad? Regresamos abruptamente al radio, pero es que en realidad el tema nos está atrapando, pero el hermano Miguel pide mano. Sí, tengo un comentario que nos llegó en Face, Sí. del hermano Wilberto Ortiz Mendoza. Sí. Dice: hermanos, el testimonio dentro y fuera de la iglesia es fundamental, principalmente en los predicadores. Si observamos lo que dice la Biblia, en cuanto a esto veremos lo siguiente. Primer punto, son ejemplo a la iglesia, 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 7, y 2, son ejemplo de conducta, 1 de Timoteo, del 4, capítulo 4, versículo 12, solo por mencionar algunos ejemplos. Sí, efectivamente, deberíamos, más bien yo le diría al hermano, ¿es Willyberto? Willyberto, sí, es Willy. Al hermano Willy, yo le diría que más bien, hermano Willy, deberíamos. El asunto, y yo creo que si escuchaste el programa desde el principio, el problema precisamente es que algunos de nosotros todavía no alcanzamos a tener un testimonio que nos haga irreprensibles delante de Dios, ¿no? Ni no llegamos a alcanzar a comprender lo relevante que puede ser un buen testimonio como un mal testimonio cuando estamos sirviendo en lo que es la predicación o sirviendo en el evangelismo. O sea, todos estos servicios requieren un muy buen testimonio, porque mediante de él podemos dar más luz a los que nos escuchan y más luz a aquellos que empiezan a conocer de la palabra. Esto nos obliga, hermanos, a los que estamos al frente de las congregaciones o a los que sin estar al frente estamos ministrando en la iglesia, a ser muy cuidadosos en lo que hacemos, ¿no? Bueno, estamos haciendo hincapié ahorita en los que hacen un servicio dentro de la congregación, porque es lo que está en el punto que estamos viendo. Pero todos debemos de tener un buen testimonio y buscar ese buen testimonio. Sobre todo como iglesia. Sí, como iglesia. Como iglesia es dar un buen testimonio. Sí. ¿A quién? Al mundo. Sí. Sí, y el asunto es que esto se vuelve tan complejo porque el miembro, digamos, que no ministra algún tipo de servicio en la iglesia, exige del predicador un buen testimonio. Pero él también tiene Pero que él está obligado a dar un buen testimonio de la misma manera. Ahora, insisto, quizás los que estamos al frente, como decías, no hemos dimensionado la importancia de dar un buen testimonio, pero nuestros hermanos tampoco lo han dimensionado. Y precisamente este programa pues y este tema tiene precisamente esa finalidad. Y entonces nuestro hermano Josué nos va a hablar, vamos a seguir hablando de esta cuestión del testimonio de los que ministramos. Adelante, hermano. Bueno, aunque vamos a ver un ejemplo que no es de una persona que ministraba dentro de la congregación, pero que vemos precisamente de qué manera puede influir este tipo de testimonio en las personas. Y este caso es el de Cornelio. Si nosotros recordamos, Cornelio no era un judío. En Hechos capítulo 10 lo menciona. Él era un centurión romano. Un centurión romano. Dentro de todo lo que nosotros podemos imaginar que puede pensar una persona de alguien que le está subyugando. Es decir, era un representante del Imperio Romano. A fin de cuentas, los judíos
podían tener un mal concepto de él, con toda justificación debido a que él era parte de ese imperio que estaba sometiendo al pueblo judío. Sin embargo, dice Hechos 10:22, que ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Tratemos de nosotros dimensionar qué comportamiento tenía este centurión romano dentro del ámbito en el cual estaba viviendo, que no era su nación, sino que era la nación judía, y cómo todo el pueblo, toda la nación judía tenía un buen testimonio de él. O sea, ese comportamiento que él llevaba a la práctica en las obras que él hacía, nos dan a entender que lo que él estaba haciendo influía en el ánimo, o sea, no era un enemigo para ellos. Cornelio era una persona que había ganado precisamente lo que mencionamos al principio, el respeto, la confianza. Podemos mencionar varias características que él hacía, que oraba, que hacía limosnas al pueblo, muchas cosas que los judíos no podían pasar desapercibidas, porque esto daba testimonio, entre otras cosas, del corazón y la intención de este hombre con respecto a un pueblo que no era el suyo. Hermano, te interrumpo un ratito, nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte, en un momento lo retomamos. Antes de irnos al corte, nuestro hermano Mike nos va a decir los saludos y el Seviesque. Sí, tengo saludos, bueno, más bien son peticiones de la hermana Chelo Mansur. Manda saludos a todos los hermanos que transmiten y escuchan el programa, que Dios los bendiga grandemente por la misión que hacen. Pide la ayuda para orar por la salud de la señora Francisca. La hermana Amsi Mesa pide la ayuda en orar por la situación económica de su tío, José Luis Mansur Cruz, y por la hermana Evelia y por la hermana Lulú Monroy. Dios los ayude y los fortalezca. La hermana Uri también pide oración por todos los enfermos y por los planes de la familia Báez Ordaz. Que Dios haga su voluntad. Tenemos un comentario del hermano Wiliberto. Dice: es importante que pensemos en el testimonio de cada uno de nosotros. Dice la Escritura: tal el profeta, tal el pueblo. Pensemos seriamente en esto, ya que es importante. El testimonio de cada uno, sea miembro o predicador. ¿Dio la cita el hermano Willy? De tal el profeta, tal el No, pueblo. no da la cita. Ojalá que nos puedan mandar, Willy. Es una cita bien interesante. Tal el profeta, tal el pueblo. Si nosotros trasladamos esa cita a la actualidad, diríamos que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo más adelante. Vamos al corte. Tengo la pregunta. Hasta ahorita ya son muy pocas las hermanas y los hermanos que nos están contestando. Es solamente una hermanita en Cristo que, bueno, está contestando nada más. ¿Está bien? De ello fuera, pues ni los hermanos ni las hermanas están contestando, y pues al final vamos a dar los nombres de las hermanas que están contestando. La pregunta dice así: ¿hacia dónde huyó Jonás por no predicar en Nínive? Para no predicar. Para no predicar en Nínive. Otra vez, ¿hacia dónde huyó Jonás para no predicar en Nínive? Muy bien. Pues nos vamos a ir a un corte, hermanos. Nos vamos a ir a un corte en el radio, en Facebook y en Periscope. Seguimos en vivo. Muy bien, ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna Radio, en Facebook y en Periscope. No nos fuimos, son las 10 de la noche con 3 minutos y vamos a entrarle y vamos a continuar con esta cuestión de el testimonio. Nuestro hermano Josué, antes de irnos al corte, nos hablaba de un hombre que se llamaba Cornelio y del testimonio que Cornelio tenía delante de toda la nación judía. ¿Qué más nos vas a decir de eso, hermano? Bueno, estábamos hablando de Cornelio como la influencia que él tuvo dentro de la nación, pero recordemos que las características de este hombre, entre otras cosas, era ser justo y temeroso de Dios. Él oraba mucho al Señor, ayunaba y asimismo hacía muchas misericordias al pueblo. Pero estos son obras y las hacía precisamente por una fe que es la que nos debe de guiar a nosotros en nuestras acciones. Cuando nosotros llevamos a cabo acciones que corresponden a nuestra fe, hacemos esa diferencia. Hay gente como Cornelio que creían o que empezaban a conocer de Dios y eso les motivaba precisamente a este tipo de conducta. Ya cuando nosotros vemos el ejemplo completo de
del libro de Hechos, en el caso de Cornelio, vemos que Dios mismo ve esas obras en este hombre que no era convertido y manda a Pedro para que precisamente le hable las palabras por las cuales él podía ser salvo. En el caso de nosotros, hermanos, el hecho de que nosotros hagamos la voluntad de Dios es lo que forma nuestro testimonio. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando decidimos obedecer al Señor, cuando ejercemos el dominio propio, cuando transformamos nuestra mente, la renovamos como Dios quiere, entonces nuestras acciones van ya no encaminadas a nuestra manera de pensar, sino a cómo Dios quiere que sean nuestras actitudes y cuáles nuestros propósitos. Entonces, en el caso de aquellos que ministramos en la congregación, en este caso hablamos específicamente de aquellos que rinden un servicio dentro de la iglesia, el testimonio debe estar basado precisamente en este aspecto que es la obediencia a la voluntad de Dios, que crea una conducta santa que se manifiesta día con día. Es decir, y como normalmente lo decimos a nuestros hermanos, el cristianismo no es de día a domingo nada más, el cristianismo es de todos y cada uno de los días que nosotros tenemos en la semana, y el día domingo solamente debemos de entender que es el día en el cual la iglesia se congrega, como Dios así mismo lo ha mandado, para darle honra, gloria, y que podamos también hacer y cumplir los mandatos de nuestro Dios. Entonces, delante de los hombres, o delante de los ojos de los hombres, esta conducta da luz. Cuando nosotros la llevamos a cabo, es un testimonio que sirve, y asimismo delante de Dios, pues es algo que Él ve desde nuestro interior. O sea, Él lo observa, claro, no con los ojos de los hombres, lo observa con los ojos precisamente que Él pone en nuestro corazón y en nuestra intención al practicar su voluntad. Yo me iría un poquito a la cuestión práctica y llevaría esto que estamos hablando a la realidad. Lo aterrizaría un poquito, pues, para que nuestros hermanos entiendan con mayor claridad de qué estamos hablando. Vamos a entrar a varios escenarios de la vida real, en donde el esposo y la esposa llegan el domingo a la iglesia y la esposa le viene hablando en un tono no muy apropiado al esposo, y los hermanos escuchan ese tono. Allí ya se dio un testimonio. Así es. Vamos a entrar en otro escenario. Viene el esposo y la esposa, vienen con los hijos, pero los hijos, la hija particularmente, trae un escote que no es apropiado para ir a la iglesia ni para andar en ningún lado, y trae una falda que no es precisamente la adecuada, porque transgrede esta parte del pudor, de del decoro con el que una mujer debe vestir. Sin decir nada, la familia ya dio un testimonio. Vamos a entrar a un escenario más. Vamos a entrar al escenario en donde viene la familia, viene con sus jóvenes, pero el joven trae un tatuaje en el brazo, y además trae una playera de algún grupo de rock de estos pesados, con una calavera al frente. Sin decir nada, la familia ya dio un testimonio. Vamos a continuar con el escenario. El papá le dice a sus jóvenes que trae: oye, hijo, pues siéntate, vamos al servicio, vamos a escuchar la palabra. Y el hijo le tuerce la boca al papá y le dice: ay, papá, ¿otra vez quieres que vaya a la iglesia? ¿Quieres que esté otra vez ahí? Y hay alguien que nos está viendo, en primer lugar Dios, y después la hermandad. Ahí ya se dio un testimonio. Es decir, sin darnos cuenta, cada una de las cosas que nosotros hacemos dan un testimonio delante de Dios, y dan un testimonio también, o pueden dar un testimonio delante de la hermandad. Esto, vuelvo a insistir, no se trata de que nos volvamos hipócritas y que nos andemos escondiendo de lo que realmente somos. Más bien se trata de que hagamos conciencia y empecemos a cambiar esas cosas que están provocando que estemos dando, hayamos dado o sigamos dando mal testimonio, ¿no? Fíjate que lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 no solamente es un ruego por el hecho del cambio de vida de los cristianos. Dice Romanos 12:1: ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. No solamente incluye el hecho de que Dios ha sido misericordioso, sino que también cuando nosotros no hacemos esa transformación, el testimonio queda invalidado.
sea, seguimos siendo los mismos. Cuando no transformamos nuestro corazón, cuando no transformamos nuestra vida, cuando seguimos o nos hacemos a la manera de lo que es el mundo que nos rodea, estamos dando precisamente ese testimonio de que Dios aún no ha transformado nuestra mente, porque vivimos todavía como el mundo vive, porque hacemos lo que el mundo hace, porque pensamos como el mundo piensa y le damos importancia a las cosas que el mundo le da importancia y no a lo que Dios quiere que le demos importancia en todos los aspectos. O sea, si nosotros somos iguales que el mundo, entonces no hay testimonio. Fíjate que, digo de manera un poco chusca, y si quiero hacer énfasis en ello, de manera un tanto chusca, el día domingo pasado estábamos en Manzanilla y estábamos comiendo todos, y nuestros hermanos que amablemente nos sirvieron la comida estaban en la parte alta de la iglesia, y al finalizar, después de que ellos terminaron de servir la comida a todos, pues se sentaron allí a comer. Y se acercaron un par de hermanos de manera chusca y les dijeron: bueno, ¿ustedes qué son los padrinos de la fiesta o qué? Haciendo un poco esto, un poco de una pequeña broma, ¿no? No era la idea de hacerlo así, pero me dejó a mí una pequeña lección. Ahí, sin querer, los hermanos estaban también dando un testimonio. Ellos dieron un testimonio de servicio. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ellos dieron un testimonio muy importante de servicio, pero también nos deja ver lo que nuestros hermanos están pensando. Sí. En broma o en serio estaban pensando todavía en los padrinos, estaban pensando en la fiesta, ¿no? Y o sea, a lo mejor sí, pero te dice, ¿no? Y también, al hacer una broma, también podemos dar un testimonio. Así es. Entonces, hermanos, pues yo acotaría todo esto, que esto nos obliga a considerar este tema como algo muy importante, y no sé cuántas veces se haya predicado esto en nuestras congregaciones, por lo menos en Manzanilla. Quizás en los últimos 20 años este tema se habrá tocado unas 2 o 3 veces, y no se ha hecho ni se hace el énfasis que creo que debería hacerse sobre este tema. Me parece fundamental, porque a partir de que lo hemos descuidado, pues también nuestra conducta se vuelve muy descuidada, ¿no? Así es, hermano. En el caso pues particular, a veces nosotros justificamos el hecho de nuestras conductas, pero deberíamos de entender que para el testimonio debemos de pensar todo lo contrario, no en justificar, sino en cambiar, en modificar, en alinear nuestro pensamiento y nuestras obras a la voluntad de Dios, precisamente por esta necesidad de un buen testimonio. Muy bien, hermano Mike, ya estamos cerrando el programa en esta noche. Y bueno, Así es, pues preguntarte, ¿hay una pregunta más? Bueno, hay un comentario, dice: el testimonio es importante en todos nosotros, sin embargo hay que tener presente que debemos poner los ojos en Dios, porque es a quien seguimos. No seguimos al predicador o a tal o cual hermano. Quien nos da todo el buen ejemplo es Cristo. También la hermana Tere les manda saludos y les da el agradecimiento por su gran trabajo y por la obra en Dios, para su gloria y honra. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, Gracias, pues esos son los comentarios que nos han llegado hasta el momento. Doy las respuestas a las preguntas. Ya no hay más preguntas. No, ya no hay más preguntas. Con estas se cierra. Muy bien. La primera pregunta fue: ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? Las respuestas son 8. La mayoría, de las hermanas que contestaron. Pero ahí respondieron cuántos hombres y cuántos No, mujeres. respondieron 3 hermanas. Muy bien. 3 hermanas y ningún hermano. La mayoría respondió con el versículo de Génesis 7:13. Pero bueno, para confirmar esto también está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. La segunda pregunta, ¿de qué color era el vestido real y el manto de Mardoqueo? ¿Y de qué material su corona? La respuesta está en Esther, capítulo 8, versículo 15. El color del rey, el vestido era azul y blanco, la corona era de oro y el manto de lino y púrpura. Y aquí nada más contestó una hermana. Y la última dice: ¿hacia dónde huyó Jonás por no predicar en Nínive? Es hacia Tarsis, está en Jonás 1:3.
y aquí nada más respondieron dos hermanas. Agradecemos la participación de la señorita Keila, la hermana Alejandra y la hermana Uri y la hermana Tere Valdivia. Esas son las respuestas y las hermanas que participaron. Ningún hermano participó. Los varones no se están animando. No se están animando a participar. A lo mejor hay que cambiar el regalo o hay que hacer sí, ¿verdad? otra cosa para. ¿Podríamos participar nosotros? No. Pues podríamos ustedes participar. Muy bien. Pues ya está, hermanos, gracias, les agradecemos a ustedes el favor de su atención en esta noche. De verdad que nos da gusto que haya hermanos que nos estén escuchando, pero sobre todo, antes de que nos dé gusto, pues lo hacemos para servir al Señor, lo hacemos también para edificar, o en la medida de lo posible, con lo poco que sabemos, el cuerpo de Cristo, y ojalá y ese propósito que es el principal, finalmente sea el que se cumpla. Les agradecemos a ustedes el favor de su atención. Si Dios permite, estaremos por aquí el próximo viernes transmitiendo desde la ciudad de Puebla, y le voy a pedir a nuestro hermano Josué que nos despida a Dios en la oración, no sin antes agradecer a nuestro hermano Luis, que ha estado peleándose con los aparatos en esta noche. Hermano, muchas gracias. Gracias a Dios. A nuestro hermano Johnny, que está en los controles, nos está indicando los tiempos. A nuestros hermanos que nos están ayudando allá adentro y que todos los miércoles nos hacen el favor de ayudarnos con su servicio, con su amabilidad. Gracias a la hermana Chelo, a sus hijas, al joven Dylan, que siempre y cada miércoles están allí trabajando, ayudándonos. Muchas gracias. Y a la mesa también, gracias Mike, buenas noches. No, gracias a ustedes, gracias a Dios. Dios los bendiga. Gracias hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, igualmente a nuestros amigos, que Dios les bendiga y que igualmente como nosotros esperamos también hayan logrado edificación por medio de este tema. Hermano Alejandro, Muy buenas noches y gracias por habernos escuchado, y esperamos también sus preguntas, y hermanos, se les exhorta que contesten en estas hermosas trivias, es para tener más conocimiento de la palabra de Dios, y si ya lo sabes, pues participa, nos ayudarías mucho. Gracias, gracias hermanos. Y gracias a todos ustedes. Vamos a ir a Dios en una oración. Hermano José. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu grande misericordia y porque hasta este momento esa paciencia y amor que ha demostrado en nosotros, pues nos has concedido la vida y el privilegio de gozar de todas tus bendiciones y tus misericordias. Te rogamos que todo lo que hagamos sea principalmente de tu agrado, y si hay algo que necesitamos corregir, danos la sabiduría, el entendimiento para hacerlo, para que solamente lo que tú quieres sea lo que se haga, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos escuchan. Tú sabes sus corazones, sabes cuáles son sus pensamientos. Te rogamos, Señor, que les des principalmente el entendimiento, la sabiduría, la comprensión que es requerida para hacer tu voluntad, y asimismo para comprender qué es lo que tú quieres de nosotros y nosotros hacerlo. Bendíceles si hay alguna necesidad en ellos, si tienen algún problema, alguna enfermedad, alguna necesidad. Señor, tú conoces todas las cosas y sabemos, Padre, que eres grande y misericordioso, por eso acudimos a ti, rogando, Señor, por cada uno de ellos, según el conocimiento que tú tienes de las necesidades que en ellos hay. Te rogamos también, Padre, que nos despidas en paz de este lugar, que nos lleves con bien hacia donde nos dirigimos, y que bendiga los alimentos que de los cuales vamos a participar, para que sean benéficos para nosotros y que nunca falten, Señor, en ninguno de los hogares de nuestros hermanos o donde haya necesidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.